Filtros por polinomios. Primero hablaré sobre los filtros pasabajo de orden n. El diagrama real de la magnitud de un filtro pasabajo a partir de la frecuencia de corte empieza a decrecer de forma constante, y para el diagrama ideal esta constante es igual a infinito. Cuando se crea un filtro podemos definir el orden, que es lo que determina cómo de rápido cae la magnitud. Mientras más grande es el orden del filtro, más se acerca al filtro ideal. Sin embargo, este tendrá mayor complejidad y el precio del mismo aumenta. Teniendo un filtro de orden 1 podríamos construir un filtro de orden n poniendo n filtros de orden 1 en serie, pero esto tiene varios inconvenientes. Observando el diagrama de Bode de la magnitud, podemos ver que conforme aumentamos el orden del filtro, su respuesta en frecuencia se separa más y más del diagrama de Bode aproximado en frecuencias inferiores a la frecuencia de corte. Esto supone un gran problema porque antes de la frecuencia de corte el filtro no debería de tener ningún efecto, pero si observamos el filtro de orden 4, que es en naranja, este empieza a hacer efecto casi una década antes, y cuando alcanza la frecuencia de corte la magnitud ya ha caído un poco más de 10 decibelios. Para solucionar este problema surgen lo que se conoce como aproximaciones polinomiales. Para este caso nos centraremos en la aproximación de Butterworth, que lo que nos dice es que podemos construir un filtro de orden n a partir de filtros de orden 2 y de orden 1. El filtro de orden 2 que se usa es el conocido como filtro pasabajo Sallen-Ankei, caracterizado por el esquema, ecuaciones y diagrama de Bode mostrados en pantalla. El diagrama de Bode de la magnitud de Butterworth se acerca mucho más al diagrama aproximado, resolviendo el problema que se tenía. Cuando se trabaja con filtros se debe ajustar la ganancia, y esto se puede hacer de varias formas, pero la más usada es con un amplificador diferencial conectando V1 a tierra. De esta manera podemos obtener cualquier relación entre el voltaje de salida y el de entrada. Ahora los filtros pasalto de orden n. Los filtros pasalto son prácticamente iguales a los pasabajo, con la única diferencia que estos actúan a frecuencias inferiores de la frecuencia de corte, mientras que los pasabajo actúan a frecuencias superiores. Al igual que el filtro pasabajo, teniendo un filtro de orden 1 se podría construir un filtro de orden n poniendo n filtros de orden 1 en serie, pero como se mencionó antes, esto trae problemas. Conforme aumentamos el orden del filtro, la respuesta en frecuencia se separa más y más del diagrama de Bode aproximado en frecuencias superiores de la frecuencia de corte, lo que no debería pasar porque en este rango de frecuencias el filtro no debería tener ningún efecto, y para solucionar esto de nuevo usaremos las aproximaciones polinomiales. Para este caso, el filtro de Sallen-Ankei que se usa tiene el siguiente esquema, ecuaciones y diagrama de Bode mostrados en pantalla. Para el ajuste de ganancias se usa el mismo amplificador diferencial, y a continuación explicaré dos ejemplos de filtros pasalto y filtros pasabajo de orden 5. Para el primer caso nos piden un filtro pasalto de orden 5 con frecuencia de corte igual a 6.5 kHz y ganancia frecuencias bajas de 0 dB. Teniendo el polinomio de orden 5 de Butterworth, observamos que necesitamos dos filtros pasalto de segundo orden, un filtro pasalto de primer orden y un amplificador que nos ayuda a ajustar la ganancia, obteniendo así un filtro pasalto de orden 5 con una ganancia de 0 dB. Primeramente tenemos las ecuaciones mostradas antes, y lo primero que hacemos es encontrar las resistencias a partir de la fórmula de la frecuencia central, que es de 6.5 kHz. Asumiendo un capacitor de 1 faradio, observamos que nos da una resistencia de 24.485 kΩ, y es importante asumir el capacitor ya que para la resistencia es mucho más fácil de obtener el valor de forma comercial. A continuación usamos las fórmulas y las constantes que nos dan en los polinomios, que para el último pasalto de orden 2 es de 0.618. Despejando encontramos el valor de K3 y asumiendo RA3 igual a 10K encuentro el valor de RB3. Para el segundo pasalto de orden 2 nos dan una constante de 0.618. Despejando encontramos K2 y asumiendo R2 igual a 10K encuentro el valor de RB2. Después hago un ajuste de ganancia, que para este caso sumo 20 dB, y usando la fórmula que se observó encuentro K1, que nos ayudará para encontrar los valores del filtro pasalto de orden 1, asumiendo R1 igual a 10K. Encuentro RB1 y para finalizar hago otro ajuste de ganancia 0 dB, que es lo que nos pedía el ejercicio. Usando la fórmula encuentro K0, que esto será para el amplificador diferencial. Asumiendo R1 igual a 10K encuentro R2, y de esta manera se obtienen todos los valores de los elementos que debemos ocupar, los cuales se muestran en la tabla. La razón por la cual en el primer ajuste de ganancia no se pone directamente los 0 dB es porque al hacer esto K1 nos da un valor menor a 1, haciendo que la resistencia RB1 sea negativa,
lo cual es imposible. Por esto, para filtros de orden impar es necesario hacer dos ajustes de ganancia y por lo tanto usar un amplificador diferencial al inicio de todo. Para el siguiente ejercicio nos piden que diseñemos un filtro pasabajo de orden 5 con frecuencia de corte igual a 16 kHz y ganancia de frecuencias bajas de 0 dB. Teniendo el polinomio de orden 5 de Butterworth, observamos que necesitamos dos filtros pasabajo de segundo orden, un filtro pasabajo de primer orden y un amplificador que nos ayude a ajustar la ganancia, obteniendo así un filtro pasabajo de orden 5 con una ganancia de 0 dB. La ventaja del uso de polinomios es que si se hace filtros pasalto y filtros pasabajo del mismo orden, los valores obtenidos se mantienen iguales, tal como se mostrará a continuación. Lo único que se modifica es que para el filtro pasabajo primero va el capacitor y luego la resistencia, y para el filtro pasalto lo contrario. También, ya que nos piden otra frecuencia de corte, los valores que van a cambiar son R y C, pero para este caso igualmente se asumió un capacitor de 1 nanofaradio, así que lo que se modificó fue R. Haciendo exactamente los mismos pasos explicados en el ejemplo anterior, finalmente se obtienen los valores mostrados en la tabla, y como se observa, solo se modificó R.